Buenas noches, hermanos. Una vez más estamos con ustedes para compartir acerca de la palabra de Dios y vamos a continuar con los atributos de Dios, los cuales hemos estudiado en semanas pasadas. Recordemos que los atributos de Dios nos ayudan a conocer y a saber más y más acerca de la naturaleza de Dios y su naturaleza divina. En este caso vamos a analizar la fidelidad de Dios, la fidelidad de Dios. Para ello me gustaría que me acompañaran a un texto, Deuteronomio 7:9, dice de la siguiente manera: Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Tocante a la fidelidad de Dios, este texto nos advierte acerca de ello. La infidelidad es uno de los pecados más predominantes de estos días malos. En el mundo de los negocios, salvo excepciones cada vez más raras, los hombres no se sienten ligados ya a la palabra empeñada. En una esfera social, por ejemplo, la infidelidad conyugal abunda por todos lados. Los lazos sagrados del matrimonio son quebrantados con la misma facilidad con que se rasga cualquier prenda. Es tan fácil omitir este atributo acerca de Dios, siendo que es fiel y nosotros infieles. En la vida práctica nosotros observamos que el ser humano por naturaleza es infiel a comparación en cuanto a Dios. El reino eclesiástico también, por ejemplo, miles que prometen solemnemente servir a Dios, predicar con denuedo, han quebrantado, han sido infieles, han sido impostores, han sido retractores, han sido infieles, en pocas palabras. Atacan y niegan sin escrúpulos la fe que profesan. Ningún lector o ningún escritor puede pretender ser inmune a este terrible pecado. ¿De cuántas maneras diferentes hemos sido infieles a Cristo y a la luz de los privilegios de Dios que nos ha conferido? Esta cualidad esencial a su ser, sin ella Dios no sería Dios. La fidelidad que caracteriza a Dios, sin este atributo, Dios no sería Dios. Para Dios, ser infiel sería obrar en contra de su naturaleza. Es algo que nosotros deberíamos considerar, porque hemos sido privilegiados, beneficiados acerca de su fidelidad. Como mencionaba, es una cualidad esencial de su ser. Y ser infiel sería aprobar algo en contra de su naturaleza, lo cual es imposible. Si fuéramos infieles, dice el texto en 2 de Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Vamos a corroborar. 2 de Timoteo 2:13 dice así: si fuéramos infieles, Él permanece fiel y no puede negarse a sí mismo. Va en contra de su naturaleza el que nuestro Creador, nuestro Señor y Salvador, sea infiel para con su pueblo. La fidelidad es una de las gloriosas perfecciones de su ser. Es como si estuviera vestido de ella. Vamos a otro texto. Salmo 89:8. Salmo 89:8. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová,
y tu fidelidad te rodea. Asimismo, cuando Dios fue encarnado, fue dicho en Isaías 11:5 de la siguiente manera. Isaías 11:5, adelantito de los Salmos. Aquí está. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Así fue dicho, el salmista nos menciona que la justicia será el cinturón de sus lomos y la fidelidad lo será de su cintura. ¿Qué palabra? La del Salmo, por ejemplo, también 36:5, nuevamente. Salmo 36:5. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Qué sorprendente en la manera que lo expresa el salmista. Tu fidelidad, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza las nubes. La fidelidad inmutable de Dios está muy por encima de la comprensión finita. Todo lo concerniente a Dios es vasto, grande, incomparable. Él nunca olvida ni falta a su palabra, nunca la pronuncia con vacilación, nunca renuncia a ella. El Señor se ha comprometido a cumplir cada promesa y profecía al pie de la letra. Cada amenaza, porque Dios no es un hombre, como dice en Números 23:19. Vamos para allá. Números 23:19. Dice de la siguiente manera. Así como vi, me rompió una. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no ejecutará? Todo lo que el Señor ha dicho se ha hecho, se ha ejecutado. Por ello, exclama el creyente. Vamos a Lamentaciones 3:22. El creyente por eso exclama de la siguiente manera. Lamentaciones 3:22. Dice de la siguiente manera. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Las ilustraciones sobre la fidelidad de Dios son muy abundantes en las Escrituras. Hace más de 4000 años, Él dijo también en Génesis 8:22. Génesis 8:22. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Hermanos, independientemente si eres creyente o no eres creyente, no puedes negar que Dios ha sido fiel en cuanto a esto. Hemos cosechado, hemos sembrado, hemos sacado provecho del calor, del frío, del invierno, del verano, de todas las estaciones del año. No podemos negar que Dios ha sido fiel en cuanto a estos asuntos. Nuevamente repito el texto. Mientras la tierra permanezca,
No cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. El Señor ha sido fiel. Cada año que pasa es una nueva prueba del cumplimiento de esta promesa de parte de Dios. Leemos Génesis 15, leemos también otra declaración que hace el Señor. Es una declaración que le hace a Abraham. Dice de la siguiente manera: entonces Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes te serán extranjeros en una tierra que no será suya, y los esclavizarán y los oprimirán 400 años. Pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después de esto saldrán con grandes riquezas, pero tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. En la cuarta generación volverá acá. Capítulo 15 de Génesis, versos 13 y 16, es lo que acabamos de leer. Los siglos siguieron su curso y los descendientes de Abraham gemían mientras cosían ladrillos en Egipto. ¿Había olvidado Dios su promesa? No, por cierto. Leamos Éxodo 12:41. ¿Había olvidado Dios su promesa? Éxodo 12:41. Dice así: y pasados los 430 años, en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Pasados los 430 años, en ese mismo día salieron de la tierra de Egipto todos los escuadrones de Jehová, Dios. Hablando por el profeta Isaías, también podemos observar la siguiente declaración. Isaías 7:14. Isaías 7:14. Estoy perdido. Aquí estamos. Dice así: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. De nuevo pasaron los siglos, pero venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió su hijo nacido de mujer. Gálatas 4:4. Leemos lo que acabo de mencionar, Gálatas 4:4. Dice de la siguiente manera: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Nacido de mujer. Dios es veraz, su palabra de promesa es segura. En todas sus relaciones con su pueblo, Dios es fiel. En Él el hombre puede confiar. Nadie ha confiado jamás en Dios en vano. Esta verdad preciosa la encontramos expresada en cualquier lugar de las Escrituras, porque su pueblo necesita saber que la fidelidad de Dios es una parte esencial de su carácter divino. Este es el fundamento de nuestra confianza, pero una cosa es aceptar la fidelidad de Dios como una verdad divina y otra muy distinta a actuar de acuerdo con ella. Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, pero ¿contamos realmente con el cumplimiento, con su cumplimiento? ¿Esperamos en realidad que haga por nosotros todo lo que ha dicho? ¿Descansamos con seguridad absoluta en las palabras que Él expresa en Hebreos 10:23?
Hebreos 10:23, dice de la siguiente manera: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hermanos, Dios no es como nosotros, como ya mencionamos. Él es fiel. La fidelidad que nosotros podemos manifestar a los hombres en cuanto a nuestra relación con Dios puede de alguna manera mostrar que Dios es veraz. Nuestro testimonio es vital para alcanzar a los perdidos. Es natural que nosotros por ser creación de Dios o por la condición en que nos encontramos tengamos miedo por muchas razones. Es natural que nosotros neguemos las promesas de Dios de una manera muy sutil sin darnos cuenta, y a la vez expresar que le tenemos, pero quizás nuestras vidas prácticas pueden decir lo contrario, ya que no caminamos conforme a sus promesas, conforme a sus verdades. Muchas veces vacilamos en nuestro vivir diario. De manera personal, he podido experimentar la fidelidad de Dios en muchas áreas de mi vida. En verdad que Dios nos sorprende cuando nosotros nos afianzamos a sus promesas. Esto nos va a llevar a alabarle, a adorarle en toda plenitud. Hay épocas en la vida de todos los hombres, incluso en la de los cristianos, cuando no es fácil creer en Dios, cuando éste es fiel. Nuestra fe es penosamente probada, nuestros ojos oscurecidos por las lágrimas, y no podemos aceptar a ver la obra de su amor. Los ruidos del mundo aturden nuestros oídos perturbados por los susurros ateos del incrédulo, de Satanás, que nos impiden oír los acentos dulces de su tierna y queda voz. Los planes que acariciábamos han sido desbaratados. Algunos amigos en los cuales confiábamos nos han traicionado, nos han abandonado. Aquellos que profesaban a Cristo se han retirado, fueron nuestros hermanos y ya no están con nosotros. Duele, claro que duele, pero nos damos cuenta que tenemos a un Dios veraz, un Dios fiel, en el cual nos podemos apoyar confiadamente en toda plenitud. Intentamos ser fieles a Dios, pero una oscura nube le esconde de nosotros. Encontramos que para el entendimiento carnal es difícil, pero mejor dicho, es imposible armonizar los reveses de la providencia con sus gratas promesas. Aquí cabe mencionar que en muchas ocasiones nosotros podemos ver cómo el creyente está viviendo en Cristo, pero todo lo que le entorna parece contrario a lo que posiblemente debería vivir el creyente. El creyente debe de aceptar tanto las cosas o las circunstancias favorables o gozosas y aún las difíciles. Nosotros tenemos que estar preparados porque Dios hizo promesas en el cual vamos a tener gozo, pero también vamos a tener aflicción. Y es lo que hace que Dios sea Dios, porque Él utiliza tanto las circunstancias buenas como las malas para el beneficio de sus hijos. Y esto es lo sorprendente de Dios, que nos hace perseverar, nos hace permanecer a pesar de las circunstancias. Esto es una evidencia de que le estamos confiando en nuestras vidas. Vamos a otro texto, Isaías 50:10.
Isaías 50:10. Bárbaro, ¿cómo me tardo? 50:10. Dice así: ¿Quién hay entre nosotros que teme al Señor y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas carece de luz. Confíe en el nombre del Señor y apóyese en su Dios. Cuando seamos tentados a dudar de la fidelidad de Dios, no estamos confiando, sino en el bando contrario. Satanás, recuerden que hace su papel, y si nosotros titubeamos, él saca provecho y nos hace dudar. Aunque no podamos armonizar el proceder misterioso de Dios con las declaraciones de su amor, espera en Él y pídele más y más de su luz. Él te mostrará a su debido tiempo, como se lo expresó en alguna ocasión a uno de sus apóstoles. Juan 13:7. Cuando le decía a uno de sus discípulos, le expresaba: lo que yo hago ahora, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, mas lo entenderás después. Ciertamente nosotros, no sé si en alguna ocasión han tenido esa experiencia en la que pues hemos tenido la necesidad de aprender acerca de algún oficio, acerca de algún tema en particular, y escuchamos la enseñanza, la dirección, y siempre hay algo con lo cual no estamos de acuerdo. Eso es lo que nos hace ser humanos. No estamos de acuerdo, pero a la larga nos reímos. Podemos nosotros darnos cuenta que había un propósito para aprender ciertas cosas. Bueno, eso en cuanto a lo secular, en cuanto a lo terrenal, así es. Ahora, en cuanto a las cosas de Dios, no debería ser de la misma manera, porque es palabra de Dios, son promesas de Dios. Si Él dice que en mi debilidad Él se ha de glorificar, por ejemplo, ¿por qué dudarlo? Yo siempre he pensado que Dios es irónico en la manera que en muchas ocasiones nos expresa cómo debemos conducirnos en este mundo. Lo he expresado en varias ocasiones. Si quiero vivir, tengo que morir. Si quiero ser feliz, tengo que conocer la tristeza. Si quiero ser paciente, es importante estar atribulado. ¿Cómo podré apreciar el amor de Dios cuando no me he acercado a observar el sacrificio de Cristo? Lo doloroso que pudo haber sido, y lo peor, y peor aún, cuando éste fue abandonado por su Padre. Y era necesario que fuera así, de esta manera, para que se cumpliera el propósito de tener una eternidad segura. Hermanos, Dios es fiel y su fidelidad en muchas ocasiones es incomprensible para nuestra mente finita. Su amor no tiene comparación. Su persona, todo lo que implica su persona, no tiene comparación con nada ni nadie. Es lo que le hace ser Dios. Los resultados mostrarán que Dios no ha olvidado ni defraudado a los suyos. Isaías 30:18, ¿qué es lo que dice? Isaías 30:18.
nos dice la palabra de Dios lo siguiente: por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que en Él confían. Aunque parece de locos en muchas ocasiones confiar en el proceder de Dios a través de dificultades que pareciera no tienen salida, es importante que nosotros permanezcamos fieles, afianzados en que Dios tiene el absoluto control de las cosas y que Él nos guardará hasta el final de los tiempos. Otro texto, Salmo 19:7, era el salmo que queríamos citar. En este salmo podemos ver claramente que la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Dios no solo ha hecho saber lo mejor, sino que nos ha escondido lo peor. Nos ha descrito fielmente la ruina de que la caída trajo consigo. Ha diagnosticado fielmente el estado terrible que ha producido el pecado. Nos ha hecho conocer su oído arraigado hacia el mal y que éste debe ser castigado. Nos ha provenido fielmente, como dice Hebreos 12:29, que Él es fuego consumidor. Su palabra no solo abunda en ilustraciones de su fidelidad en el cumplimiento de sus promesas, sino que también registra numerosos ejemplos de su fidelidad en el cumplimiento de sus amenazas. Cada etapa de la historia de Israel son ejemplo de este hecho solemne. Lo mismo sucede en lo referente a los individuos. Recordemos a Faraón, a Cam y otros muchos. Son otras tantas pruebas, a menos que hayamos acudido o que acudamos a Cristo en busca de refugio. El tormento eterno del lago de fuego será el que nos espere, a menos que nosotros nos hayamos refugiado en la obra de Cristo. Dios es fiel al proteger a su pueblo. Primera de Corintios 1:9. Vamos para allá. Primera de Corintios 1:9. Fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. El versículo precedente se promete que Dios confirmará a los suyos hasta el fin de los tiempos. La fe del apóstol en la absoluta seguridad de la salvación de los creyentes se basaba no en el poder de sus resoluciones, ni en su capacidad para perseverar, sino en la veracidad de aquel que no puede mentir. Dios no permitirá que perezca ninguno de los que forman parte de la herencia que ha dado a su Hijo, sino que ha prometido librarles del pecado y de la condenación y hacerles partícipes de la vida eterna en gloria. Dios es fiel al disciplinar a los suyos. Es tan fiel en lo que retiene como en lo que da. Fiel al enviar penas, tanto como al dar alegrías. La fidelidad de Dios es una verdad que debemos reconocer. No solo cuando estamos en paz, sino también cuando sufrimos la más severa reprensión. En muchas ocasiones, cuando he tenido oportunidad de compartir el Evangelio, les expreso a las personas: ciertamente Dios, cuando nosotros venimos a Él nos permite abrazar su amor tan grande para que podamos nosotros ir a los pies de Cristo y de esta manera salir librados de la condenación. Es increíble cómo Dios opera
para que personas caídas puedan cobrar vida espiritual. Podemos ver cómo la fidelidad de Dios, a partir de que Él nos llama, permanece hasta el final de nuestros días. No solamente Él nos salva, sino que también Él nos guarda y hace que permanezcamos hasta el final. Dios no permitirá que perezca ninguno de los que forman parte de la herencia que ha dado a su Hijo, sino que ha prometido librarles del pecado y de la condenación y hacerles partícipe de la vida eterna en gloria. Dios es fiel en disciplinar, como mencionaba hace un rato, a los suyos. Este reconocimiento debe estar en nuestro corazón, no debe ser de labios solamente. Es la fidelidad de Dios de la que estamos hablando, la que maneja la vara con la que nos hiere, y reconocerle así equivale a humillarnos delante de Él y confesar que merecemos su corrección, y en lugar de murmurar, darle gracias. Dios nunca aflige sin razón. 1 Corintios 11:30, ahí adelantito, dice así: si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Ilustra este principio cuando su vara cae sobre nosotros. Y digamos también como Daniel, en Daniel 9:7. Daniel 9:7. Dice así: tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Es nuestra la confusión de rostro en muchas ocasiones cuando Él disciplina a su pueblo. Pero si esta viene de parte de Dios, bienaventurados somos. Salmo 119:75, atrasito. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Esto me hace recordar que nosotros como padres, de alguna manera, no dejamos de amar a nuestros hijos. Y si este amor que les tenemos es genuino, los vamos a corregir, los vamos a guiar, y no vamos a estar de acuerdo en un proceder de parte de ellos que vaya en contra de la voluntad de Dios. Si es que los amamos, nosotros vamos a conducir sus vidas para agradar a Dios. La pena y la aflicción son no solo compatibles con el amor comprometido en el pacto eterno, sino parte de la administración del mismo. Dios es fiel no solamente a pesar de las aflicciones, sino también a enviarlas. Salmo 89, 32 y 33 dice lo siguiente. Salmo 89, 32 y 33. Entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad.
cuán glorioso es nuestro Señor. Ciertamente en muchas ocasiones, hermanos, somos dignos de ser disciplinados. Y si esta viene de parte de Dios, es motivo de ser bien, es una realidad que nos hace bienaventurados, porque la corrección que viene de parte de Dios es un privilegio que tienen aquellos que son verdaderos creyentes. A diferencia de aquel que no teme al Señor, en lugar de disciplina, recuerden que es juicio. El castigo es no solo reconciliable con su misericordia, sino el efecto y la expresión de la misma. ¿Cuánta más paz del Espíritu tendría el pueblo de Dios si cada uno recordara que su pacto de amor le obliga a enviar corrección cuando es conveniente? Las aflicciones nos son necesarias. Oseas 5:15. El libro de Oseas 5:15 dice así: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Es algo muy común en los hombres. Es más fácil que vengamos a Dios en aflicción que cuando estamos en nuestros laureles, en paz. No desaprovechemos las aflicciones, porque éstas nos pueden llevar a los pies de Cristo, a refugiarnos en Él. Oseas 5:15. Dios es fiel al glorificar a sus hijos. Fiel es Dios, que os ha llamado, como dice Tesalonicenses 5:24. Tesalonicenses 5:24. Primera Tesalonicenses 5:24 dice así: fiel es el que os llamó, o el que os llama, el cual también lo hará. En alguna ocasión un amigo mío me compartía que Dios nos llama con lazos de amor, pero si es necesario nos llamará con vara. Y pues para Dios no hay valiente. Es confortante saber que Dios es fiel, aun cuando nosotros nos rebelamos a toda costa. Él sigue siendo fiel cuando estamos dentro de sus propósitos. Guardados enteros sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo, Dios no nos trata según nuestros méritos, pues no tenemos ninguno, sino según su propio gran nombre. Dios es fiel a sí mismo y su propio propósito de gracia a los que llamó, como dice el texto en Romanos 5:30, a los que llamó, a estos también glorificó. Dios da una demostración plena de la permanencia de su bondad eterna hacia sus escogidos. Plenamente, al llamarlos eficazmente de las tinieblas a la luz. Admirable corrección. Bueno, continúo. El texto dice de la siguiente manera: Dios da una demostración plena de la permanencia de su bondad eterna hacia los escogidos al llamarlos eficazmente de las tinieblas a su luz admirable. Y esto debería asegurarles plenamente de la certeza de su perseverancia. El fundamento de Dios está firme. Segunda de Timoteo 2:19. Vamos para allá. 2:19. Corroboramos el siguiente argumento que acabamos de leer. Dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos,
y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. 1:12, ahí mismo, un poquito atrás. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y esto seguro que es poderoso. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. La comprensión de esta bendita verdad nos librará de la iniquidad. Cuando estamos llenos de ansiedad, cuando vemos nuestra situación con temor, cuando miramos a la mañana con pesimismo, estamos rechazando la fidelidad de Dios. El que ha cuidado de su hijo a través de los años no lo abandonará cuando sea viejo. Y eso ocurre en lo natural. Hay algún texto que recuerdo, dice, ¿qué padre dará en lugar de un pescado, una serpiente a su hijo? Da a entender que aún siendo malos, nosotros damos buenas dádivas a aquellos que amamos. Entonces, con mayor razón, nuestro Señor, el que ha oído tus oraciones en el pasado, no dejará de cumplir tus necesidades en el momento de apuro. Descansa, así como el siervo Job en su momento. Vamos para allá, Job 5:19. Job 5:19, está atrás de Salmos. En 6 tribulaciones te librarán, y en la 7ª no te tocará el mal. Realmente nosotros no podríamos compararnos con Job. En alguna ocasión me llegué a quejar de la situación que estaba yo viviendo, y pues alguien me hizo la observación: quéjate cuando estés padeciendo algo mayor a lo que padeció Cristo. Si se trata de padecer, Él nos da ejemplo. Realmente nosotros no hemos padecido a como lo ha hecho Él. La comprensión de esta bendita verdad refrenará nuestra murmuración, y el Señor sabe que es lo mejor para cada uno de nosotros, y el descansar en esa verdad acallará nuestras quejas impacientes. Dios será grandemente honrado, sí, cuando pasamos por la prueba y la reprensión. Tenemos buena memoria de Él, vindicamos su sabiduría y justicia y reconocemos su amor. Incluso en las mismas reprobaciones, la comprensión de esta bendita verdad aumentará nuestra confianza en Dios. Por eso, los que son afligidos según la voluntad de Dios, encomiéndenle sus almas como fiel creador, haciendo bien. Primera de Pedro 4:19, para corroborar. Primera de Pedro 4:19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, aclaro, los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hay una diferencia que hace aquí el texto. Los que padecen según la voluntad de Dios, los que están conscientes de su fidelidad, estos podrán encomendar sus almas al fiel Creador, y nos argumenta que hagamos el bien, que no respondamos ante la adversidad con mal, sino que soportemos, así como Cristo lo hizo por nosotros,
y que pongamos un buen rostro ante las adversidades que nos acosan. Recordemos que fiel es Dios a todos aquellos que según su voluntad padecen. En las manos de Dios, cuando depositemos confiadamente nuestras vidas en las manos de Dios, plenamente persuadidos de su amor y fidelidad, pronto nos contentaremos con sus provisiones y nos daremos cuenta que Dios lo hace todo bien. Hermanos, para finalizar este mensaje, ¿tú quieres experimentar la fidelidad de Dios? Has observado a tu alrededor y por más que te esfuerzas en afianzarte a la fidelidad de Dios, no lo has podido hacer. Te invito, hermano, a que vengas a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe y confieses cuán falto has sido delante de Él, porque hemos sido incrédulos. Hay varios textos que mencionan que los incrédulos no heredarán el reino de Dios. Otro texto que menciona que es necesario que creamos que le hay y seremos galardonadores de los que le buscamos. Pero para que esto suceda, tenemos que ponernos enteramente en sus manos y que Él haga de nosotros lo que sea necesario para que podamos confiar en Él. Vengamos a los pies de Cristo, arrepentámonos por ser incrédulos, por ser infieles. A nadie nos gusta que nos mientan, a nadie nos gusta que nos traicionen. ¿Quién de nosotros nos gusta la hipocresía? Y así somos delante de Dios. Vengamos a Él, hermanos, o aquel que no tiene esta confianza en Él. Hay un texto en Juan, 1 de Juan 1:9, donde dice, vamos para allá, 1 de Juan 1:9, para no errar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Nuevamente, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una vez más vemos las promesas de Dios para beneficio de todo aquel que escucha su voz. No las desaproveches, hermano, amigo, quien quiera que seas. Y ven a Cristo. Que Dios les bendiga.